Entonces, les decía, chicos, ¿no? Acerca de este personaje, va a tener la mira y el objetivo de expandirse por Europa y sobre todo enfrentarse a su gran archienemigo que era España, a pesar de que Luis XIV se había casado con el hijo, con la hija, ¿no? Del rey español. A pesar de eso, todavía seguía habiendo un rencor que había nacido desde la época de su abuelo, ¿te acuerdas? Correcto, su abuelo Enrique IV. Ya, ya chicos, entonces vamos a avanzar rápidamente. Ahí está. Vamos a conocer acá en esta diapositiva la Primera y la Segunda Guerra. La Primera Guerra, ¿no? ¿Cómo nace la Primera Guerra, ¿no? Donde participa Luis XIV? Mira acá. La Primera Guerra se llama la Guerra de los Países Bajos Españoles. Los Países Bajos era una zona que estaba controlada por España, ¿correcto? Era una colonia de España. Pero murió Felipe IV, ¿no? Acá la causa principal fue la muerte de Felipe IV, que era el rey de España. Entonces, al morir Felipe IV, Luis XIV, que era el yerno, porque se había casado con su hija, entonces, al morir Felipe IV, él quiso intervenir. Como era yerno, quería tomar posición de esa colonia española. Y van a haber países que se lo van a impedir. Van a haber países que van a decir, un momento, tú eres francés, ¿por qué tienes que intervenir en una colonia española? No es tu territorio. ¿Por qué quieres usurpar un lugar que no te pertenece? ¿Y quiénes fueron esos países que le hicieron el pare, por decirlo así? Que le dijeron, Luis XIV, no te metas en un lugar que no te corresponde. ¿Quiénes fueron? Fueron Holanda, fueron Inglaterra y Suecia. Estos tres países se unieron para enfrentarse a Luis XIV. Dijeron, Luis, no te metas donde no te corresponde. A pesar de eso, Luis XIV se enfrentó a estos tres países, ¿no? Profesor, ¿y por qué dice primera coalición? ¿Qué significa coalición? Es cuando un grupo de países se van a aliar, ¿para qué? Para enfrentarse a un enemigo. Y ese enemigo en esta época, ¿quién era? Francia, claro, de Luis XIV. Entonces, estos países se van a aliar. También se le puede decir primera alianza, sino que el término de la historia lo maneja como primera coalición. ¿Coalición qué significa? Alianza, en pocas palabras. Entonces, estos países se van a aliar para enfrentarse a Luis XIV que quería invadir una colonia española. ¿Y cuál fue el resultado? Luis XIV fue derrotado, ¿no? Fue derrotado por estos tres países y se firmó la paz de Aquisgrán, así se llama. Y Luis XIV tuvo que devolver justamente la colonia española que había invadido, ¿no? Se creía muy gracioso Luis XIV por ser el yerno, ¿no? del ya fallecido Felipe IV, quería tomar un territorio que no le correspondía. Pero, ¿no? Ahí estuvieron esos países que impidieron esa invasión, ¿no? Ahora, pasamos a la Segunda Guerra, la Guerra de Holanda, dice acá, ¿no? La Guerra de Holanda, ¿por qué se originó? A ver, se originó porque Luis XIV, ¿te acuerdas en la Primera Guerra, ¿no? ¿Quién fue el primer país que se impuso a esa invasión? Fíjate, mira, está de color azul, dice Holanda, dice, ¿no? En la Primera Guerra, dice Holanda. Holanda fue el primer país que lo detuvo a Luis XIV, ¿no? En la Primera Guerra. Entonces Luis XIV guardó un rencor, era muy rencoroso este personaje Luis XIV. Entonces dijo, ¿no? Como tú habías sido el primero que se opuso, ¿no? Entonces ahora te declaro la guerra en este segundo proceso. Entonces acá dice, ¿cuál fue la causa? El rencor contra la Primera Guerra, donde Holanda fue el gran rival. Entonces, ahora Luis XIV va a querer invadir Holanda. Luis XIV va a lograr invadir el territorio holandés, que en aquellos tiempos estaba gobernado por Guillermo de Orange, era el gobernador de Holanda. Pero a pesar de eso, Luis XIV ingresó a Holanda, tomó el territorio de Holanda, pero no va a durar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se va a formar la segunda coalición, la segunda alianza. ¿Quiénes van a participar en esta segunda alianza o coalición? Alemania y España. Van a decir, un momento, Luis XIV, no te quieras hacer el gracioso, ¿no? No quieras invadir Holanda. ¿Y por qué estos países intervenían, profe?
porque no querían que Francia se expandiera y se convirtiera en un gran imperio. Pues. Era una amenaza de que Luis XIV llegara a ser un gran imperio. Entonces, de esa forma, Alemania y España impidieron que Luis XIV tomara Holanda en su totalidad, ¿no? Entonces fue derrotado Luis XIV en esta Segunda Guerra, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? ¿No? La paz de Nimega, en la cual, ¿no?, Francia va a ser derrotado, pero a pesar de que fue derrotado, chicos, va a recibir un territorio, un pequeño territorio como consuelo, ¿no?, llamado Franco Condado. Este territorio siempre había ambicionado Luis XIV. ¿Por qué? Porque este territorio que le pertenecía a Holanda, ¿no?, tenía muchos recursos como oro, plata, diamantes, y tenía también áreas de cultivo para realizar la agricultura. Entonces fue un lugar beneficioso para Luis XIV, a pesar de que perdió esta Segunda Guerra. Así es, chicos. Entonces, a pesar de que fue derrotado, se llevó un territorio muy importante a su favor. Listo. Pasamos a la Tercera Guerra, la Guerra del Palatinado. Luis XIV tenía todavía las miras de seguir expandiendo. A pesar de que fue derrotado en la Primera, en la Segunda Guerra, seguía con la convicción de que debía seguir expandiendo su imperio, su territorio, como el gran rey Sol, ¿no? Entonces, en esta Tercera Guerra, llamada la Guerra del Palatinado, ¿cuál fue la causa? Nuevamente el rencor de Luis XIV. ¿Te acuerdas quién fue el primer país que impidió la invasión a Holanda? Fue Alemania, ¿sí o no? Mira, voy a retroceder un ratito la diapositiva. Ahí está, mira, está de color azul en la Segunda Guerra, fíjate. O Alemania está, ¿sí o no? Ya, ahora va a querer invadir Alemania, ¿no? Por el rencor, por decir, ¿no? Luis XIV, ¿no? Así como tú te impusiste en la Segunda Guerra, ahora yo te voy a invadir. Entonces, rencoroso Luis XIV va a querer invadir Alemania. Y es así como llega al territorio alemán. Luis XIV invade las ciudades alemanas de Estrasburgo, Luxemburgo y Palatinado. Por eso la guerra se llama Palatinado, pues porque invade una de estas ciudades importantes. Ahora, pero nuevamente se frustran, ¿no?, el avance de Luis XIV, ¿no? Nuevamente aparece una tercera coalición, una tercera alianza, y esta va a estar conformada por España, Suecia, Inglaterra, Holanda y varias ciudades alemanas, ¿correcto?, que van a impedir la ambición, la expansión de Luis XIV, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? La paz de Ryswick, ¿no?, en la cual Francia es derrotada, ¿no?, por los aliados y tiene que devolver todas las ciudades que invadió, excepto Estrasburgo, ¿no?, que se va a quedar para Francia. O sea, a pesar de que Luis XIV perdía las guerras, siempre se quedaba con un territorio como premio consuelo, por decirlo así. Bueno, era una estrategia que sabía muy utilizar Luis XIV, ¿no? De todas maneras, siempre quedaba alguito, ¿no?, algún territorio a beneficio de Francia, a beneficio de Luis XIV. Y por último, tenemos la Cuarta Guerra. En esta Cuarta Guerra, chicos, Luis XIV va a ser, disculpen, en esta Cuarta Guerra, Luis XIV va a ser muy enérgico. ¿Por qué? Porque va a invadir España, va a querer tomar España, ¿correcto? Recuerda muy bien que Luis XIV desde tiempos memorables siempre tenía rencor a España, ¿no? ¿Por qué? Porque España en aquellos tiempos todavía seguía siendo un gran y poderoso imperio, ¿no? Entonces Luis XIV quería tomar España. Y mira, para su buena suerte de Luis XIV, para la buena suerte de Luis XIV, este personaje, ¿no? ¿Qué sucedía en España? En España estaba gobernando el último rey de los Habsburgo, que pertenecía a las Austrias Menores. ¿Y quién era ese último rey de la dinastía Habsburgo? Era Carlos II,
¿no? Carlos II era el último rey Habsburgo. Y este rey no había dejado herederos. Este personaje era conocido como, ¿no? Era un rey bautizado, Carlos II, escúchalo bien, fue bautizado como el hechizado. ¿Por qué? Porque según lo que él creía de que una de sus ex mujeres, porque él era un personaje muy mujeriego, le había hecho un embrujo, el cual era de que no podía tener herederos. Entonces, el último rey de España, Habsburgo, Carlos II, murió sin herederos. Ahora, ¿qué sucedía? La corona quedó en el aire, ¿no? No había quien asumiera el gobierno, porque no había herederos. Y Luis XIV astutamente va a intervenir ahí. ¿Por qué, profesor? Si él no es heredero de España. Pero te hago recordar, él no será heredero de España, pero te hago recordar de que Luis XIV se casó con la hija del anterior rey, de Felipe IV, ¿no? Se casó con la hija del rey español. Entonces, era yerno. ¿Te acuerdas que en su momento quería, en la Primera Guerra quería invadir, ¿no? Una colonia? ¿Sí? Ahora, entonces, él quería intervenir ahí porque era yerno del antiguo rey español. Entonces, era cercano a la familia española. Entonces, Luis XIV va a llegar a España para reclamar el trono, pero él no iba a gobernar directamente, sino iba a gobernar, ¿no? su hijo, ¿no? Disculpen, iba a gobernar el nieto de Luis XIV. Profesor, y Luis XIV ya era una persona de avanzada edad en esta época, ya era avanzada edad, ya tenía, Luis XIV ya tenía, disculpen, ya tenía 58 años ya, Luis XIV, para esta cuarta guerra llamada la Guerra de Sucesión Española. Entonces, ya a la edad de 58 años, Luis XIV quería llegar a España y quería tomar la corona, pero no para él, sino para dejarlo a su nieto, el cual era justamente el famoso Felipe V. Entonces, con esa intención, Luis XIV quería tomar el poder de Francia, ¿no? Y va a haber nuevamente muchos países que van a estar en contra de eso. ¿Por qué? Porque se cree muy astuto Luis XIV, ¿no? Manejar de esa forma la política. Y se va a formar la cuarta coalición, la cuarta alianza. Van a haber países que van a impedir ese acto, ese momento. ¿Quiénes van a ser? Inglaterra, Holanda, Austria, Alemania y Portugal. ¡Wow! Varios países van a estar en contra de esa estrategia de Luis XIV, ¿no? ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado fue favorable para Luis XIV. ¿Por qué? Porque se va a firmar la paz de Utrecht, terminando la guerra de sucesión. ¿Por qué se le dice sucesión? Claro, porque no había un heredero de Carlos II y Luis XIV quería meter a su nieto, ¿no? Por eso se le dice sucesión. ¿Por qué? Porque no había un heredero y Luis XIV astutamente quería meter a su nieto, ¿no? Siendo francés, pero tenía mucha cercanía a España. Entonces, se firma la paz de Utrecht y el nieto de Luis XIV, Felipe V, se va a convertir en el nuevo rey español. O sea, se salió con la suya Luis XIV. Al final dejó a su nieto como el nuevo rey. Y a partir de esa época, España va a ser gobernada por los Borbones, ya no Habsburgo. Entonces, al final, ¿no? Luis XIV derrotó a los Habsburgo. Ese fue su gran sueño que se hizo realidad. ¿Por qué? Porque metió a su nieto al gobierno de España. Y a partir de ese momento España va a ser gobernada por los Borbones. O sea, la familia Borbón ahora no solamente gobierna Francia, sino también gobierna España. Correcto. Así es, chicos. Entonces, esa fue la épica narración de este personaje llamado justamente, ¿no? El famoso Luis XIV, que se salió con la suya, fíjate, ¿no? Fue un personaje muy épico, ¿no? ¿Por qué lo llamaron el Rey Sol? No fue por gusto,